Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy para hablar sobre un tema que es el duelo y sus etapas. Hoy vamos a ver un poquito de qué se trata este proceso. Bueno, bienvenidos a todos. Y en principio, para comenzar a hablar sobre el duelo, me gustaría escucharlos a ustedes. Eh, ¿Qué es para ustedes el duelo? Como una lluvia de ideas. Activan el micrófono o levantan la mano y me comentan qué es para ustedes un duelo. Un proceso. Un proceso. Bien, proceso. Yo voy a ir anotando las palabritas en el chat para que les quede. Para mí es una etapa. ¿Cómo dijiste, Dani? Una etapa. Una etapa. Una etapa, bien. Aceptación. Un camino a recorrer. Bien. Y que viene después de una pérdida, es lo que viene después de una pérdida, para mí. Y es un reaprender también a vivir una vida sin ese ser que partió. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Podría ser un cambio también, porque con la persona o con la circunstancia eras de una forma y sin esa persona o circunstancia sos de otra. Claro, yo iba a decir algo parecido, como una sensación de las palabras de pérdida, ¿cierto? De algo. No te escuché bien, Iris. Si querés acercarte un poquito más al micrófono. Claro, con el celo. Ahí. Compartía lo que comentaron los chicos y justamente, ¿no? A lo mejor el hecho de una pérdida, material, física, emocional, lo que fuera, y bueno, como decían los chicos, tiene una etapa hasta que uno ve tal vez esa cicatriz y ya no lo puedes manejar de otra manera, ¿no es cierto? No se puede ver esa situación de otra perspectiva. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? A mí se me ocurre, Nati, decir un tránsito que nos toca en alguna situación determinada, en algún momento específico, donde, bueno, vamos pasando por distintas instancias hasta que logramos, o por ahí nos estancamos en alguna de las etapas, hasta terminar el recorrido. Bueno, gracias por esta participación. Ahora vamos a ver un poquito la definición. Voy a compartir pantalla. Bueno, como decíamos, el duelo y sus etapas nos convoca hoy. Y acá vamos a la definición, donde este duelo significa que es un dolor o una aflicción que tenemos ante una pérdida significativa. Es una pérdida que nos impacta. Y como bien decían, es un proceso. Es un proceso personal donde se atraviesa diferentes etapas. Esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Esas etapas pueden estar incluso superpuestas, puede primero aparecer una, pasamos a la otra y a lo mejor después hay un retroceso, digamos, a otra. Esto no es lineal, eso es lo que quería dejar en claro, no es lineal estas etapas, pero sí se puede ver una cierta predisposición a atravesarlas de la manera en que la vamos a ver. También hablamos de que es un proceso de adaptación, como también decían, a este cambio, porque genera una situación de estrés, esta pérdida, y hay que adaptarse por el sufrimiento que genera justamente la pérdida. Entonces, ¿qué significa?
¿Cuándo es una pérdida significativa? Bueno, por supuesto, cuando hay la muerte de un ser querido, como también habían dicho, pero no solamente eso, sino que puede ser alguna mascota significativa, un aborto, la pérdida de bienes, algo que ya no se tiene más, la amputación de una parte del cuerpo, cambiar de ciudad, de país, o a veces en el mismo país también, dejar el pueblo natal. Y se dice que puede ser como en un tiempo determinado, entre 1 y 3 años, pero como decíamos, también es un proceso personal, no hay un tiempo para esto que se pueda tomar, ¿no? Que el psicoanálisis habla, por ejemplo, de 2 años más o menos como para hablar de un duelo normal, y ya más de 2 años podría ser un duelo patológico. Pero también sabemos que es muy personal eso, y que se va haciendo como este proceso, ¿no? Bien. Bueno, y la pérdida afectiva que provoca como una pérdida de energía, la energía baja, se disminuye mucho la fuerza vital. Como decíamos, este es un proceso personal, y este modo de atravesarlo está determinado por diferentes causas. Puede ser por la parte de cómo es la personalidad de la persona, la calidad de apego que tuvo en la infancia, cómo tuvo esa figura de apego, si fue un apego seguro, si fue un apego inseguro. Eso va a marcar también cómo puede tramitar esa pérdida. Cómo procesó antiguos duelos, porque ante un duelo actual se despiertan las memorias de otras pérdidas del pasado. También puede influir la edad, el sexo y el entorno familiar y sociocultural en el que suceda. También hay duelos que se llaman no reconocidos. ¿Por qué? Porque pueden tratarse como secretos, como por ejemplo un aborto que no se cuenta, un homicidio. Esto se ve mucho también a nivel transgeneracional, ¿no es cierto? Podemos tener algo de esto en nuestro árbol, y entonces es un duelo que podríamos llamarlo transgeneracional. También las muertes por enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, se puede vivir en secreto, y entonces no se habla demasiado de eso, y queda como guardado. También la muerte de personas no reconocidas, como puede ser una niñera, alguien que fue importante para la persona, pero que no era parte de la familia. Y también de lo que por ahí no se toma como duelo, porque parece como parte de una etapa, pero la pérdida de un empleo, la pérdida de un ideal, el estatus social, la juventud, la salud, bueno, como decíamos, la migración o la jubilación. Esto también pueden ser duelos no reconocidos como tal, y a lo mejor no se le da luz a eso, pero muchas veces podemos verlo en una sesión de que están como detenidos en alguna de las etapas de este proceso de duelo, y esa energía vital puede estar disminuida por eso. Bien. Ahí admito a alguien más. Bueno, el trabajo de duelo es inconsciente y puede hacerse consciente mediante una terapia. Primero hay que reconocer la pérdida. Como bien decían, también se trata de la aceptación y aceptar también las consecuencias, ¿no?, de lo que viene después de esa pérdida. Y aquí vemos las etapas del duelo, que como decíamos no son sucesivas, que pueden incluso estar superpuestas, y no se llega a esa paz, a esa aceptación, sin primero pasar por todas estas etapas y por este dolor, ¿no es cierto?, que genera la pérdida. Entonces vemos que la primera etapa ante una situación de crisis, de trauma, de pérdida, lo primero es la negación, es de que esto no me puede estar pasando, como que hay una equivocación en la información, esto no puede ser.
Luego luego de reconocer que sí, que la pérdida está, viene la ira, el enojo, sentir que es una injusticia, o buscar culpables, enojarse con quien para la persona puede haber provocado este destino. Y también incluso se puede manifestar como una rebeldía hacia familiares y demás. Y dice que en ocasiones el enojo se sublima como una creación de instituciones que tienen que ver con esto, con hacer justicia, ¿no? Bueno. Si alguien necesita hacer una pregunta o acotar algo, pueden sacar el micrófono y hablar, no hay problema. Bien, después viene la etapa de negociación, que sería como una sensación de llegar a un acuerdo para poder superar ese momento. Ya la ira va bajando y se empieza un poquito a negociar con eso. Luego viene la depresión, el miedo o la tristeza. Puede ser un miedo puntual o una angustia global. Porque se piensa, bueno, ¿qué va a ser de mí después de esto? ¿Cómo voy a seguir mi vida después de esta pérdida? Y como el entorno no le gusta ver gente triste, esto puede incomodar, molesta, pero es importante que la persona pueda conectar con el dolor. Muchas veces se dice, bueno, no llores, bueno, ya va a pasar, bueno, tenés que ser fuerte, ¿no? Sin embargo, hay que darle lugar a todo esto. Es importante que la persona lo viva y que se conecte con la pena, porque mientras más lugar se le dé a esto, más lo va a poder procesar. Frente a esta situación, dice que el sujeto entra como en un círculo vicioso del que pareciera que no va a poder salir y que esto no se va a terminar nunca, hasta que empieza un poquito a aparecer algo de sonrisa, de escuchar algo diferente y empezar la resolución de este duelo, para darle lugar a la aceptación. Esta es la etapa donde se necesita llegar, y es cuando se pudo elaborar el duelo, que se piensa que sí, que se va a poder continuar, que a pesar de la pérdida, a pesar de la tristeza que pasó, a pesar de todo el dolor, puede seguir con ello, lo puede hablar, le puede poner un nombre, puede mirar esa situación. Entonces va a empezar la búsqueda de sentido, esto de ¿qué aprendizaje me dejó esta pérdida? ¿Cómo puedo crecer a partir de ahí y desarrollarme? ¿Sí? Gracias a haber pasado por esto, hoy estoy acá, ¿no? Se trata de llegar de este estado a otro, como también habían dicho, de una transición, habían hablado de esa palabra también. Y luego viene la serenidad y la paz tan esperada, donde la persona sí puede estar en paz con ese suceso, lo puede ya contar sin esa emoción que desborda, y puede tener una esperanza, ¿no? como un nuevo proyecto, y sentir que es útil para los demás. Ahí sería como la última etapa, cuando ya se pudo lograr este proceso de una manera saludable. Bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Hola Male, te sumaste. ¿Cómo estás? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Ya lo habían visto a esto, de las etapas? Sé que acá hay terapeutas que han trabajado también con esto. Hola, Hola. a mí lo que todavía no me cuesta entenderles es la negociación. ¿Qué tengo que negociar y con qué? O sea, con el estado interno que tengo. Claro, empieza como una lucha, ¿no? Como que ya no es la ira
contra todo, sino que hay un poquito de, bueno, sucedió esto, pero a consecuencia viene otra cosa. A veces, por supuesto que hay distintos niveles, ¿no? Porque una cosa es pensarlo con la muerte de un hijo y otra cosa es pensarlo con la pérdida de una casa, ¿no es cierto? Entonces, son procesos muy diferentes, digamos. Sí, sí, sí. Y si bien se pasa por estas etapas, pero bueno, puede quedar como más detenido en alguna. Como decíamos, esto no es lineal, a veces puede llegar a la aceptación y luego otra vez volver a otra cosa, ¿no? A otro estado. Como a recomenzar el ciclo de nuevo, o recomenzar para atrás en alguna parte de algún A lo mejor otro duelo actual le rememora aquel otro duelo mayor, entonces ahí se le vuelve a dar otra mirada. No sanado antes, sí. Claro. Bien, bien. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Yo justamente, perdón, Sí. iba a comentar algo de eso, ¿no? Cómo a veces se puede activar alguna otra memoria a raíz de algún duelo, como vos decís, significativo mucho para el que lo está viviendo, obviamente que es con dolor, pero ¿no? Las memorias pasadas, cómo se pueden activar, se presenta algo. Claro, y de acuerdo a cómo se haya vivido los duelos anteriores, se va a vivir el duelo actual, y también es importante con la contención, lo que decíamos, ¿no? Qué contención familiar y sociocultural hay alrededor, porque no es lo mismo pasarlo con una contención que no. Entonces eso es importante también, cómo está esa persona acompañada después de esa pérdida o en el transcurso del proceso. Y como decía en una parte de la presentación, esto de los duelos secretos, ¿no? De lo vivido como no duelo como tal porque quedaron sin ser vistos, y esto se ve mucho en lo transgeneracional, como les decía, que a veces